a una nueva edición de Hablemos de Salud. En el programa de hoy les brindaremos toda la información que nuestro grupo de médicos han seleccionado basado en las diferentes consultas y sugerencias realizadas por ustedes a través de nuestro correo electrónico. En el día de hoy hablaremos sobre la incidencia del bullying en nuestro país, las neuralgias y su tratamiento con Apitox, el autismo, sus síntomas y tratamiento. ¿Cómo saber cuando nuestro hijo tiene mala visión y el uso correcto de lentes? Las infecciones respiratorias frecuentes en nuestros niños, la diabetes, cómo se diagnostica y cómo se previene, y la eyaculación precoz y su tratamiento. En este primer segmento, Verónica Coimil, licenciada en psicología, nos habla sobre bullying. ¿Qué es? ¿Cómo se define? Y también cómo se previene. Veamos el informe. Nuevamente nos encontramos con la psicóloga Verónica Coimil, que en el día de hoy nos va a hablar del bullying. Bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Contanos qué es y cómo se define el bullying. El bullying se define como un maltrato físico o psicológico que recibe un niño en el ámbito educativo, sea escolar o liceal. Este maltrato se tiene que dar de forma sistemática, repetida y siempre del mismo niño sobre el mismo niño. O sea, hay un hostigador y hay un niño que es la víctima de este otro niño. Siempre se da de uno a el mismo niño. Además, para que se dé bullying, tiene que haber un tercero, o sea, está el hostigado, el hostigador, y tiene que haber un tercero, que es quien facilita o favorece, aunque no lo quiera así, que se dé este maltrato. Este tercero es el entorno más cercano, como ya que se da en el ámbito educativo, puede ser los compañeros de clase, que a veces pueden o bien no intervenir en este maltrato cuando se está hostigando un niño a otro, o bien pueden pasar también, unirse a este maltrato, en donde se dan a veces que grupos de niños lo realizan esta violencia sobre uno solo. O también puede este tercero, que a veces también favorece el bullying, es el grupo de docentes, hasta la dirección del colegio y los padres. ¿Qué sucede? A veces pasa mucho tiempo hasta que el niño hace saber en su hogar que está padeciendo esta violencia. Entonces, por eso es muy importante que en el primer lugar, o sea, en el ámbito educativo, se esté alerta, ¿no? Y no se forme parte de este bullying simplemente por ser espectador, o sea, que se haga algo. ¿Cuál es la incidencia del bullying en nuestro país? Según una encuesta de salud estudiantil, en el Uruguay, 1 de cada 3 niños sufrió o sufre de bullying, algún tipo de hostigamiento. Entonces aquí en el país, en nuestro país, lo que más se da es la violencia verbal. Empiezan poco a poco a dejar de lado, a humillar, a decir nombretes o motes, ¿no? a un niño en particular, de manera que cada vez el niño se va sintiendo como que le hacen un vacío. Entonces en los recreos, cuando hay menos control, se da empujones, ahí ya empieza a lidiar un poco con lo físico, le sacan la merienda, todo este tipo de cosas que si es una vez cada tanto, no llama la atención. Pero ¿qué pasa cuando esto es sistemático, reiterado y es parte de todo un hostigamiento? Acá es cuando hay que abrir los ojos y no hay que para nada mirar para otro lado, justamente desde lo que son los docentes y los que están más cerca de ellos, ¿no? Estar muy atentos a estas cosas. El niño de alguna manera comienza como a autoexcluirse, o sea, comienza a sentir que merece esto que le está pasando, ¿no? Porque le cuesta, como decía antes, trasladarlo a su casa, a su hogar. Me está pasando esto, o sea, le empieza a dar vergüenza y ahí cada vez se demora más también la toma de acciones,
¿no? Y es difícil entonces que él pida ayuda. Verónica, ¿cómo se puede prevenir el bullying? Bueno, es importante en los espacios, en los lugares educativos, en los centros educativos, crear espacios de reflexión lo más que se pueda, ¿no? Esta es una manera de prevenir, porque a veces lo que sucede es que cuando se denuncia y sucede un caso de bullying y se encuentra quién es el hostigador, a veces la solución pasa a ser que ese niño se expulse del colegio o de la escuela, se cambie. Con esto lo único que hacemos es el problema correrlo, de alguna manera no verlo, ¿no? Entonces, con eso no solucionamos. El tema acá de la prevención es la información, es una forma de prevenir y que todos formemos parte, o sea, que todos nos comprometamos desde el lugar de compañeros, o sea, de clase, de pares, desde el hogar también, estar atentos, ¿no? a las actitudes de nuestros hijos, pero sobre todo que en el mismo lugar de estudios, ¿tá? Sea escolar o liceal, porque esto también se da a nivel del liceo, que se tenga en cuenta el reflexionar, el informar y el hablar de estas cosas, ¿no? El hacer cambio de roles, el hacer dinámicas en donde un niño actúe, por ejemplo, como si estuviera sucediendo una situación de este tipo, opinar, verter opiniones y dar información, ¿tá? Siempre que se esté informando. Y lo que también es importante para prevenir es no individualizar o personalizar en un solo niño, ¿tá? Porque también el hostigador detrás tiene una historia, ¿no? O sea, tiene alguna historia de haber sufrido de alguna manera algún tipo de violencia o agresividad en algún nivel, ¿tá? Por algo él tiene que exteriorizar de esta manera sobre un compañero que toma de víctima esto que le está pasando. Pero del lado de la víctima también, ¿tá? También sucede esto de que se empiezan a ensimismar, empiezan a sentirse culpables, entonces es muy importante no personalizar, o sea, para prevenir lo que podemos hacer es no personalizar, no individualizar, hablar mucho, crear espacios de reflexión es lo más sano. Bueno, muchas gracias Verónica, nos estamos viendo la próxima semana para hablar algún otro tema importante como este. Muy bien. Y ahora continuamos con más, hablemos de salud. Capacitación en peluquería. Formate en una profesión con salida laboral y convertite en un especialista en estilismo. Cursos para principiantes, perfeccionamiento, cursos intensivos, formación de nuevos talentos. Liber Luna, 2481-1723. Cuando hablamos de autismo, ¿sabemos de qué se habla exactamente? En este espacio, Leticia Cosio, maestra y psicopedagoga, nos habla sobre mitos, síntomas y qué necesita un niño con autismo. Me encuentro con la maestra y psicopedagoga Leticia Cosio. Bienvenida Leticia a nuestro programa. Hola Lía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Muy bien. El tema que vamos a hablar hoy es el autismo. Cuando hablamos de autismo, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un trastorno de base neurobiológica, que es un trastorno generalizado del desarrollo. La palabra autismo la escuchamos muchísimo como una globalidad y es una gran bolsa gigante de muchas patologías comórbidas que coloquialmente hablamos de autismo para chiquitos con trastornos del espectro autista, trastornos generalizados del desarrollo y demás. Pero en realidad el autismo nuclear es uno de los trastornos que está dentro de los trastornos generalizados del desarrollo. Lo que tienen en común es el trastorno en el relacionamiento social, las dificultades de relacionamiento, las dificultades en la comunicación y el lenguaje y las dificultades en la simbolización. Pero dentro de ellos encontramos patologías muy variadas y niveles de compromiso muy distintos con un mismo diagnóstico. Leticia, y contanos un poquito de cuáles son los síntomas de las personas que tienen autismo. Bien, uno puede observarlo en el bebé. Son niños que al año, año y medio no juegan,
evaden la mirada, no hay contacto visual, parece como si los papás te dicen, bueno, parece como que no escuchara, los llaman y no responde a su nombre, pero sin embargo escuchan abrir la Coca-Cola y salen corriendo, o sea que no hay una dificultad auditiva. Hay ausencia total de juego simbólico y de intención comunicativa. Eso sería como, hay muchos rituales, o sea, son juegos ritualistas, son nenes que hacen todo el tiempo la misma cosa, pueden agarrar los juguetes y apilarlos y pasar horas apilando y apilando juguetes o poniéndolos en fila y volviéndolos a armar y volviéndolos a poner en fila. Eso sería como los síntomas, ¿no? Después, bueno, se pueden ver estereotipos motoras y otra cantidad de cosas a nivel físico, pero que no está presente en todos los nenes con TGD, ¿no? Claro. ¿Aproximadamente a qué edad los padres se empiezan a dar cuenta que su hijo puede sufrir de autismo? Bien, a partir del año aproximadamente es cuando en general los papás empiezan a observar conductas raras en sus hijos. Si bien cuando uno observa videos caseros, o sea, hay síntomas claros antes del año, en general los papás les empieza a llamar la atención la ausencia de lenguaje en su hijo, de un lenguaje raro. Hablan repitiendo, vos les decís y ellos te repiten, hacen eco de lo que tú decís, o sea, hay una ecolalia bien presente, representan y se saben de memoria perfectamente cada escena de los dibujitos animados y te la dicen con punto y pespunte, tonalidad y más, que claro. Es un lenguaje raro. Y si el padre se da cuenta o cree que su hijo tiene los síntomas de autismo, ¿qué debe hacer? Primero que nada, obviamente, consultar al pediatra. Insistir, porque muchas veces nos encontramos con pediatras que, bueno, nada, ya va a madurar, ya va a desarrollar el lenguaje, ya va a poder, y pedir pase al psiquiatra, ¿verdad? Que el psiquiatra es quien realiza el diagnóstico de TGD acá en Uruguay. ¿Cómo se comporta un niño que padece de algún trastorno del espectro autista, o sea, lo que habíamos llamado TEA? Bien, son niños que juegan raro, que se relacionan raro, que les cuesta estar con la gente en lugares donde hay mucha gente, espacios que pueden ser shoppings, cumpleaños. Hay una modalidad de procesamiento de la información diferente, ellos procesan la información, aprenden el mundo de forma distinta, hay unas dificultades específicas en todo lo que implica las funciones ejecutivas y eso hace que no puedan inhibir y jerarquizar los estímulos internos y externos, entonces es como un avasallamiento de estímulos que reciben y eso es lo que los hace retirarse o perder el control en algunos momentos, ¿no? De angustia, crisis o berrinches. Hay que trabajar específicamente con ellos en todo lo que implican las funciones ejecutivas necesitan un abordaje específico, o sea, son niños que no solamente tenemos que enseñarle hábitos, que también, como a todos los niños. Pero aparte hay que trabajar específicamente con ellos en todo lo que es estimulación neuronal para poder fortalecer y estructurar la desorganización y la desestructuración, que hay como una desconexión en la interconexión hemisférica está alterada. ¿Y es posible que estos niños se puedan integrar normalmente en la escuela o no? Tienen que integrarse normalmente en la escuela. Acá cuesta muchísimo, en el mundo en realidad, pero bueno, acá es muy difícil la situación, ¿no? Hay casos donde hay un compromiso cognitivo severo que no, o sea que realmente hay que hacer una inclusión en escuelas de educación especial, pero lo real es que la mayoría de los nenes con trastornos del espectro autista deberían de estar en la escuela común. Son niños que pueden llegar a tener una vida y un desarrollo normal. Leticia, muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy interesante todo este tema que da como para seguir desarrollándolo. Sí. Leticia, muchas gracias por venir. Gracias a ti por invitarme. Nosotros seguimos con más Hablemos de Salud. San Jorge, empresa líder en prestación de servicios de limpieza y mantenimiento integral de instalaciones. Brindamos un servicio personalizado con contacto directo con nuestros clientes, ofreciendo servicios de alta calidad realizado por profesionales bien formados, ofreciendo eficacia, seriedad y profesionalidad. Presupuesto sin cargo. San Jorge, calidad y servicio a sus órdenes. Los dolores de cabeza, los mareos e incluso la fatiga cuando se presentan en el periodo escolar
pueden ser causales de mala visión? En este segmento, Natalia Rodríguez, técnica de óptica bellavista, nos informa sobre cuáles son los signos de la mala visión en nuestros niños, qué cristales se aconseja usar y por qué es importante la utilización de lentes de sol. Encontramos en las instalaciones de la óptica Bellavista para hablar con la técnica Natalia Rodríguez. ¿Cómo estás, Natalia? Bien, ¿y tú? Bien, nomás bien. Bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Cómo nos damos cuenta cuando un niño tiene mala visión? En realidad los niños no tienen una experiencia visual previa para darse cuenta si ven bien o no ven bien, y a veces presentan que tienen visión, o buena visión en realidad, en un solo ojo, por lo que es muy difícil que ellos por sí solos se den cuenta si están viendo bien o si tienen algún problema visual. Nosotros, para darnos cuenta si el niño tiene algún problema visual, tenemos que prestar atención cuando el niño mira la televisión, por ejemplo, si él se acerca para mirarla, o si le damos un objeto y se acerca también para mirarlo, o mismo si guiña un ojo y para ver mejor, tanto para leer como mismo para mirar la televisión o algo de eso. Y también, por ejemplo, nos damos cuenta si él gira la cabeza para ver, eso puede presentar que el niño puede tener una desviación o un estrabismo. Lo que podemos hacer es una prueba, por ejemplo, parándonos mirando un objeto o un cartel a la misma distancia que el niño, taparnos un ojo, taparnos el otro y ver cómo vemos nosotros, cómo ve él. Por lo general un niño a partir de los 4 años más o menos tendría que tener una visión similar a la de un adulto. ¿Cuáles son los signos usuales de mala visión? Algunos signos son los que nombramos anteriormente, como que se acerque la televisión, como que entrecierre un ojo, que gire la cabeza, ¿verdad? Y algunos otros pueden ser que note una pupila en un color blanco o grisáceo, dolores de cabeza frecuentes, que tenga intolerancia a la luz, mismo los problemas escolares, ¿verdad? Cuando empiezan a tener problemas escolares también puede ser por un tema de baja visión. Y también movimiento constante, rítmico y anormal de los ojos. ¿A partir de cuándo nosotros podemos llevar a nuestros niños al oftalmólogo? Desde que el niño nace, ya se puede y se debe hacer un control, un examen visual, ¿verdad? Porque de existir algún problema, cuanto antes se detecte, hay más posibilidades de corregirlo. Antes de los 5 años o hasta los 5 años, el ojo del niño está en desarrollo en realidad, no está maduro aún. Entonces es más difícil hacer un chequeo visual. Para eso hay tests especiales, ¿verdad? Es muy importante que cuando hay antecedentes en la familia, que lo lleven en realidad a hacer un control visual. ¿Pueden los niños usar lentes de contacto? Desde edades muy tempranas, ya desde bebé hasta 5 años, es muy poco común que usen, a no ser por enfermedades congénitas, como por ejemplo la catarata congénita. Entre los 5 y los 10 años, hasta ahora era muy poco común también que se usaran lentes de contacto, pero ahora se está haciendo más usual, cada vez tiene más auge en realidad que los niños en esa franja de edad lo usen. En el caso del anterior a 5 años, tienen que ser los padres quienes se encarguen de la manipulación, del mantenimiento, de la colocación, de todo, ¿verdad? Por la edad del niño. Ya hoy en día, entre los 5 y los 10, ya pueden ellos empezar a tener la responsabilidad de cuidarlos y mantenerlos. Los factores más frecuentes que pueden llegar a decidir a volcarse para el uso de lente de contacto en niños es el tema, estético o el tema de hacer deportes, ¿verdad? Los lentes que se usan para niños son lentes de hidrogel, que son los llamados lentes blandos o lentes blandas, que son lentes que aseguran en realidad que el niño no va a tener ningún tipo de problema, que no va a hacer ningún tipo de daño en el ojo del niño. ¿Qué hay que tener en cuenta al momento de elegir un armazón para los lentes de los niños? Hay varios factores que influyen al momento de elegir el armazón ideal, como por ejemplo la graduación del niño, que es muy importante, la edad que el niño tiene, las actividades que realiza y por sobre todo también el gusto del niño. Es muy importante y no hay que dejar de lado el hecho de que él también elija el armazón, porque en caso de que no le guste, puede ser que no lo use, ¿verdad? ¿Qué tipo de cristales o lentes nos recomendás para los niños? Lo primero que debemos remarcar es que nunca debemos usar cristales minerales, que son los llamados vidrios, porque son lentes que se rompen con facilidad y puede
ocasionar algún problema en el niño. Los cristales que se recomiendan, que se usan para niños, son los cristales orgánicos o policarbonato, que son materiales plásticos, son de la familia de los plásticos, los cuales aportan más resistencia ante los golpes y caídas, ¿verdad? Es aconsejable que dichos cristales tengan tratamiento de antirreflejo, el cual saca los brillos producidos por luces artificiales, por el televisor, por la computadora, ¿verdad? También lo que se puede aconsejar es el tratamiento del fotocromático, que es el que se activa con la luz del sol, se activa luego cuando no la recibe. Eso más que nada también es importante en niños con fotofobia. Natalia, para cerrar esta nota, ¿es recomendable que los niños usen lentes de sol? Cuando la exposición al sol es más frecuente, conviene que los niños se acostumbren a protegerse del sol. Nosotros le ponemos protectores solares, le ponemos gorras. Es muy importante que también tengamos en cuenta el tema de la visión y también le coloquemos lentes de sol, ¿verdad?, para protegerle la visión. Según encuestas recientes en Estados Unidos, solamente un 82% de los padres hace que sus hijos usen protección solar durante la exposición al sol. De ese 82, solamente el 32 se acuerda del tema de usar lentes de sol para proteger los ojos, ¿verdad? Es importante destacar que los lentes de sol de niños no deben ser lentes de juguete, deben ser lentes reales comprados en una óptica con su protección adecuada. En el momento de la elección del lente de sol de niño, recomendamos los cristales de color gris, ya que absorben los colores de manera uniforme y hacen que los niños vean el mundo tal cual es. Bueno, muchas gracias Natalia por este informe. Gracias a ti. Y ahora continuamos con más, hablemos de salud. La doctora María Catalina Pires, coordinadora general del Departamento de Pediatría de la Mutualista CUDAM, nos habla sobre cómo diagnosticar, prevenir y tratar las enfermedades respiratorias de nuestros niños. Veamos la nota. Este espacio es presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. Bueno, en los niños las infecciones respiratorias son prácticamente una de las infecciones más comunes. En general, cuando uno piensa en ellas, podría decir, bueno, algunas las causan algunos virus, que son una gran variedad de virus la que las generan, y otras las causan bacterias. Las menos las causan las bacterias, que son las que se tratan con antibióticos. Muchas veces tienen fiebre, excepto en los niños más pequeñitos que pueden no tenerla. Generalmente tienen fiebre, tienen resfrío. Y cuando afectan a otros lugares pueden tener, cuando es la faringitis, pueden tener dolor al tragar o imposibilidad para alimentarse para los niños más chicos, que no pueden decir que les duele la garganta. Y luego las infecciones que afectan desde la tráquea hacia el último lugar del pulmón, en el que el síntoma más importante es la tos. En cualquier situación, estos cuadros clínicos en 2-3 días deberían ir a la mejoría, pero hay cosas que alertan. El ruido audible a distancia que respira o la fatiga deben de motivar la consulta para el diagnóstico. Las formas de prevenirlas son variadas, pero algunas, una práctica bastante sencilla y que por suerte en el Uruguay las familias la aceptan con muy buena predisposición, que es vacunarlos. Pero a veces lo que ocurre es que en vez de vacunarlo en la fecha que corresponde, se va corriendo. Entonces, si las familias no llevan a sus hijos a vacunar en el momento oportuno, que es inicios de abril, cuando la campaña empieza, ya cuando lo vayan a vacunar más tarde puede estar enfermo o puede tener enfermedades por otros virus. O sea que la vacuna de la gripe evita una de las infecciones respiratorias más frecuentes y una de las que más se complica con, por ejemplo, la venida de bacterias después y congestión. Pero está probado que los niños pequeños, si se infectan con virus de la gripe, tienen con más frecuencia otitis o neumonía. O sea que es una oportunidad que los niños tienen. Si el niño está resfriado y no tiene fiebre, eso no contraindica que lo vacunen. Eso es lo único que contraindica una vacuna es una enfermedad febril grave, una enfermedad grave en curso. Pero un resfrío, el estar tomando antibióticos, el tener un poquito de resfrío y tos, eso no lo contraindica. Otras vacunas que son importantísimas son en los primeros
en el primer año de vida de los niños, por ejemplo, la vacuna que previene la tos convulsa, la vacuna que previene la enfermedad por hemófilus B, que causa congestiones, la vacuna del neumococo contra el neumococo, que es el agente más común de neumonía. Nuestro país tiene la enorme suerte desde que el año 2008 esta vacuna está en el calendario. Pero entonces, para que el efecto sea el máximo, los niños deben de vacunarse a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses y al año de vida, en donde todas estas vacunas están. Por ejemplo, la de neumococo es a los 2, a los 4 y a los 12. Si no se dan en esas fechas, el beneficio no es del todo el que buscamos, ¿no? Entonces, en todo el esquema hay una cantidad de vacunas, incluso la de sarampión, incluso la de varicela, evitan las infecciones respiratorias que ocurren después de esas enfermedades. ¿Cuáles son las cosas que nos alertan especialmente en los niños pequeños, a las mamás, que puede estar ante un caso grave de alguna infección respiratoria? Bueno, sobre todo fijarse que el niño deje de estar alerta, que el niño tenga fatiga, eso es uno de los marcadores más importantes, que el niño esté fatigado, o sea que hay que levantarle la ropita y mirar cómo respira. Si uno ve que respira muy rápido, o que la parte inferior del tórax se hunde, o que el niño se queja, pero sobre todo que respire rápido. Eso indica que la consulta debe ser lo antes posible. Esta enfermedad, así como yo se la estoy diciendo, un bebé puede ni siquiera tener fiebre y tener solo eso, y puede tener un desenlace fatal, y un desenlace fatal a veces sin llegar a consultar. O sea que no es de más que en nuestro país digamos eso, que a pesar de todos los avances y de todas las vacunas que disponemos y de una cantidad de acceso a cuidados de salud, nos sigue pasando alguna vez eso. Y bueno, entonces hay que sumar esfuerzos para transmitir, como usted dice, lo más importante. Lo más importante es que si lo ven fatigado un niño pequeño, hay que consultar, puede ser una infección respiratoria en el pulmón y puede ser grave. Este espacio fue presentado por CUDAM. CUDAM. Crecer en salud. ¿La eyaculación precoz se da solo en la pubertad o es un tema también de la edad adulta? El doctor Carlos Moreira, psiquiatra y sexólogo, nos habla sobre cómo abordar el tema y cuáles son los tratamientos indicados. Adelante, Magela, con el informe. Gracias, Ana María, y estamos nuevamente con el doctor Carlos Moreira. Un placer, como siempre, recibirlo. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto verlo. Habíamos dicho que hoy íbamos a hablar de la eyaculación precoz, un tema que, en general, todos pensamos que se da en la pubertad, cuando el hombre despierta la vida sexual, y parece que no es así. Comienza mayoritariamente, no en la totalidad de los varones, sobre el inicio sexual, en que se trata de un varón un poco ansioso, que esa es la esencia del problema, ¿verdad? Rápido para todo, rápido para eyacular. Uno ya lo presiente cuando saluda, una mano húmeda, un hombre que viene apurado, que tamborilea los dedos, que tiene todas manifestaciones, digamos, de ansiedad ya en su presentación, en la mayoría, no quiero decir todos con ellos. ¿Y qué es la eyaculación precoz? Es el tiempo corto, breve, que no satisface entre que ocurre la penetración y que el varón eyacula y se da por terminado ese encuentro sexual. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el varón tiene esta disfunción, que él lo percibe rápidamente, una porque sus parejas se lo van a decir y hoy está en boca de todos este tema, ¿verdad? Y otra porque él se va a sentir incómodo, porque el coito le resultó extremadamente breve, con una connotación de control, de ansiedad, de a ver que no se me escape, de hacer algún movimiento muscular, algo
algo que evite que él eyacule. Cuando él tiene que estar normalmente distendido, buscando el placer, atento sí a lo que está pasando en cuanto a recibir y dar placer, pero no atento a que se me vaya a escapar algo, ¿verdad? Entonces, pasa esto, hay grados diferentes. Hay varones, eyaculan entre las piernas, no llegan a la penetración, se llama interfémora o anteportas. Son los casos más graves. Hemos tenido algún caso donde el hecho de usar pantalón jean apretado y bailar en una discoteca bastaba para que el muchacho eyaculara y apareciera con un lamparón en el... Bueno, se imagina sí, que socialmente no era muy buen visto. No estaba muy bien visto, ¿no? Casos extremos de gravedad y casos que hay una incompatibilidad en los tiempos de la pareja, en donde ella es un poquito lenta para llegar al orgasmo y él es un poquito rápido, y lo que busca la pareja es armonizar esos tiempos, que es muy fácil de lograr, porque la parte de controlar la eyaculación y hacer un entrenamiento con unos ejercicios que están en todos los libros de sexología, basta para que en pocas semanas el varón pueda controlar su eyaculación, lo que permite otras cosas. Usted nombró a la pareja y estamos hablando de que esto es de a dos. ¿Cómo responde la compañera a esta problemática del varón? Bueno, cuando son parejas jóvenes, la muchacha no sabe, piensa que eso es la única forma de realizar un coito. Y hay mujeres, me consta totalmente, porque más de muchas me lo han dicho, que recién en un segundo matrimonio, es decir, al fin siento lo que es disfrutar del sexo, porque el primero, el hombre era un eyaculador precoz, eyaculaba, se dormía y chao, y se acabó la función. Y no tenía la menor consideración. Eso hoy se ve cada vez menos. Las chicas jóvenes ya salen con un muchacho un par de veces y muchas veces nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿qué es lo que lo llevó hoy a consultar? ¿Qué fue lo que pasó? Y muchas veces el muchacho nos dice, no, empecé a salir con una pareja nueva y ella de entrada me dijo, vos tenés eyaculador precoz, tenés que ir a un sexólogo. Así de entradita lo trajo, cosa que me parece bárbaro, porque una cosa que muy fácil de resolver, un promedio de 8 tratamientos, que se cura el 80 y pico % y no vienen nunca más, resolvieron el problema y se acabó la historia. Que no va a quedar dependiente de un medicamento, que como se trata de, ayudado por los medicamentos, hacer una modificación cognitivo-conductual, es como aprender con el coito un paso de baile y la controla. Hemos visto pacientes que hemos tratado, que han venido hoy por otros problemas, por problemas de erección, por ejemplo, y que se han tratado con nosotros hace ya 20 años de eyaculación precoz y nunca más le repitió. Y el hombre dice, no, mira, aquello se superó, nunca más, cada tanto, dice, si estoy muy estresado, estoy muy sobrecargado de trabajo, hago los ejercicios, pero algo como decir, bueno, voy a hacer 20 lagartijas una vez cada tanto y chao. Y entonces la mujer exige hoy, le exige al marido, le exige al varón, ¿no?, que se trate. Y esto, si el varón no cede, porque muchos varones están en la cómoda, ¿verdad?, como bueno machito, yo me satisfago, vos arreglate, lleva a tensiones y a rupturas de pareja. Y muchas veces, cuando llega el varón, ya la pareja está hecha paté y viene con el último tramo de la cuerda. A veces se salva, a veces no se salva. Yo le digo, mira, ahora no prometas nada, que en 3-4 semanas vas a tener una demora como para ir a tener una relación con ella y demostrarle por los hechos que tu conducta cambió y que vos te sometiste a un tratamiento. Y eso muchas veces ayuda a reenganchar, ¿verdad? Podemos salvar la pareja. Pero, claro, y hasta los 35 pasa algo que es fisiológico, que es que el varón hasta los 35 admite, la mayoría, un segundo coito en el mismo encuentro. Pero después de los 35, solamente un 15% de los coitos admiten un segundo tiempo. Ahí hay una pared fisiológica que es lo que posibilita que la mayor parte de las consultas de un varón mayor de 30 años ya no lo pueda resolver con el segundo y tenga que arreglar de una el primero. Y lo dejamos acá, porque esto lo vamos a seguir hablando, pero sumamente interesante y ha llevado luz seguramente a muchas preguntas que tienen los televidentes. Doctor, ¿nos vemos la semana próxima? Con mucho gusto, mándenos las preguntas, la dirección de mail está abajo y con mucho gusto vamos a ir contestando todas las preguntas que ustedes nos manden. Muchas gracias, doctor, como siempre, un placer. Ahora vamos contigo, Ana María.
apitoxina es uno de los mayores analgésicos naturales conocidos utilizados para los tratamientos relacionados con el dolor. La doctora Marta Preguenda nos habla sobre neuralgias y la aplicación de Apitox en esta patología. Veamos la nota. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente. Hoy nuevamente nos encontramos con la doctora Marta Preguenda para hablar sobre el tema de neuralgia. Marta, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias Luis. Marta, ¿qué se entiende por el término neuralgias? Ya, el término neuralgias es un término descriptivo para referirse al sufrimiento en el territorio de nervios, por ejemplo, de los nervios parescraneanos, nervios espinales, incluso de un nervio segmentario periférico. Esos territorios van a sufrir intensamente, que eso es lo que destaca a las neuralgias, el gran dolor, el intensísimo dolor. ¿Y cuáles serían las neuralgias más frecuentes? La más frecuente, sin ninguna duda, que lleva prácticamente el 50%, es en realidad 45%, de todas las neuralgias es la lumbociatalgia. Después la neuralgia del trigémino, también muy importante, en un 20%, las braquialgias en un 15%, las del nervio mediano, las cruralgias, todas estas, las de los intercostales, entre un 10 y 15%. Y tú sabes que las neuralgias se destacan justamente por su dolor. El dolor es tan intenso que en algunos casos es realmente insoportable y ha llevado a algunos pacientes al intento de autoeliminación y aún a la autoeliminación por lo severa que son esos sufrimientos, ¿no? Entonces acá yo diría que la apiterapia es ideal para aliviar ese dolor, que es un dolor que todas tienen un síndrome en común, a pesar de que cada una tiene sus características. El juego es en el tipo de dolor, el dolor pulsátil, el dolor lancinante, el dolor urente, ese dolor desgarrador. Todo eso la apitoxina lo alivia, es decir, el Apitox. Nuestra apitoxina, en la que nosotros confiamos tanto, ya sea en comprimidos, en crema especialmente para las neuralgias, como la neuralgia del trigémino, para pasarlo por la hemicara que sufre, la neuralgia del ciático mayor, que ahí es ideal la nueva presentación de Apitox, que es la presentación en parches. Allí te diría yo que se luce el Apitox, porque realmente es un analgésico antiinflamatorio formidable para las neuralgias. Marta, dijiste el tema de parches, ¿y también podemos tener otras formas de aplicación si el paciente quisiera optar o elegir? Sí, además de los comprimidos, que los comprimidos son linguales, y las cremas, ¿verdad? Las cremas que se absorben también vía piel hacia las capas profundas de la región son sumamente analgésicas también. Bien. Indicamos siempre una consulta previa, ¿verdad, Marta? Previa con el médico apiterapista o siempre hablando de apiterapeuta. eso. Yo diría que siempre, Luis, porque a pesar de que no hay contraindicaciones, las neuralgias son un tema complejo, un tema difícil, y entonces lo ideal para que esté bien realizado el tratamiento es la consulta con el especialista técnico en apiterapia. Perfecto. Muchísimas gracias, Marta, más una vez. Gracias a ti. Desde la antigüedad, el veneno de las abejas ha sido utilizado por los hombres con múltiples fines terapéuticos. En Apifarma distribuimos exclusivamente el más efectivo medicamento elaborado a partir del veneno de la abeja. Apitox, Exija Apitox y Nano Crema Apitox con efecto tensor. Con calidad Apifarma para vivir mejor naturalmente.
Se dice que el 18% de los uruguayos tiene grandes probabilidades de tener diabetes y que al menos el 20% desconoce que padece esta enfermedad según estudios realizados por la Asociación de Diabéticos del Uruguay. Para informarnos sobre el tema, la doctora Natalia Miranda, diabetóloga de la Universidad Católica del Uruguay, médica internista de la Universidad de la República y además integrante de la Unidad de Prevención Secundaria Cardiovascular del Hospital de Clínicas. Bienvenida, doctora Natalia Miranda, a nuestro programa Hablemos de Salud. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Doctora, ¿qué es la diabetes? Bueno, la diabetes es una enfermedad primero altamente prevalente en Uruguay y en el mundo, y es una enfermedad que cuando no se controla bien asocia un sinnúmero de complicaciones que pueden comprometer la calidad de vida y la vida de las personas, por lo cual es de gran interés que hablemos de esto hoy. Se caracteriza la diabetes por tener en sangre niveles elevados de glucosa. A eso se le llama glucemia. La hormona encargada de extraer la glucosa de la sangre e introducirla a las células para obtener energía es la insulina, que es una hormona secretada por el páncreas. Cuando esta hormona, la insulina, está en déficit o a pesar de existir buenos niveles de insulina, esta hormona no actúa como corresponde, es que los niveles de glucosa en sangre aumentan y es que aparece la diabetes. ¿Y estos mecanismos tienen que ver con el tipo de diabetes? Sí, tienen que ver. Cada diabetes se caracteriza por la predominancia o no de uno de los mecanismos que referimos. Típicamente se distinguen dos grandes grupos de diabetes, las más comunes, que son la tipo 1 y la tipo 2, sin duda. De todas maneras existen otros tipos de diabetes, particularmente la diabetes gestacional es otro gran grupo muy específico, que es la diabetes que se desarrolla durante el embarazo, y hay otros tipos específicos de diabetes, mucho menos frecuentes, que pueden ser enfermedades que comprometen al páncreas por mecanismos diferentes, como por ejemplo una cirugía, pancreatitis, un cáncer de páncreas, u otros incluso que tienen que ver con defectos genéticos de las células que secretan la insulina en el páncreas, que son las células beta. Todos estos mecanismos lo que determinan es una falla en la secreción de insulina. Doctora, usted habla de diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. ¿En qué se diferencian entre ellas? Bien, son bien diferentes sobre todo al inicio. La diabetes tipo 1 es una diabetes que predomina en las personas jóvenes, su inicio es característicamente incluso en niños, adolescentes o en el adulto joven. Es una diabetes en la que el mecanismo justamente que predomina es el déficit en la secreción de insulina, porque el páncreas se destruye de forma rápida y entonces el organismo se queda en déficit absoluto de insulina. No hay insulina, entonces los niveles de glucosa en sangre aumentan y aumentan de forma bastante rápida. Por eso es que el paciente consulta bastante más precozmente que en el caso de la diabetes 2. Por otro lado, en el caso de la diabetes tipo 2, la más frecuente sin duda, más del 80%, el 85 al 95% de los diabéticos son diabéticos tipo 2, en estos casos el mecanismo inicial que predomina no es la falta de insulina. No solo no hay falta de insulina, sino que al inicio sobra insulina. Pero esta insulina es ineficaz. Por lo tanto, los niveles de glucosa en sangre, a pesar de haber insulina, siguen altos. Con el tiempo también es cierto que los pacientes con diabetes 2, esas reservas pancreáticas de insulina que inicialmente el paciente cuenta, se pueden ir agotando. Y también es muy importante saber e informar a nuestros pacientes que esta reserva va a durar más cuanto mejor y más rápido sea el tratamiento de una diabetes desde el diagnóstico. ¿Y cómo se diagnostica esta enfermedad? La diabetes se diagnostica a través de un estudio en sangre venosa, que mide los niveles de glucosa en sangre, se llama glucemia. Es importante saber que los niveles diagnósticos son los de sangre que se mide a nivel venoso, como dijimos, y que los niveles de control de glucemia capilar que muchos pacientes pueden realizar en sus casas solo sirven para control. ¿Cuáles son los niveles que determinan un diagnóstico de diabetes? Bueno, si estamos hablando de una glucosa en ayuno, los niveles que diagnostican una diabetes son aquellos superiores o iguales a 126, que generalmente requieren confirmarse en una segunda oportunidad. Sin embargo, si uno al azar, en una glucemia que se llama ocasional y acompañado de algunos síntomas de glucosa elevada, como veremos más adelante, se encuentran valores mayores a 200, ese único valor ya es suficiente para el diagnóstico de diabetes. Existen también otros mecanismos para diagnosticar que pueden ser necesarios, no en todos los pacientes, que es cuando hay niveles de glucosa en ayunos que no son diagnóstico de diabetes, pero tampoco es una glucemia normal, es decir, tienen glucosas de ayuno que se llaman
alteradas. Para descubrir una diabetes enmascarada en estos casos, su médico probablemente le va a pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa. Esto también se llama curva de glucemia, que es típica que todas las embarazadas la conozcan porque es parte de las rutinas del embarazo. Una vez que el paciente se realiza ese estudio, lo que va a ocurrir es que le van a realizar una glucosa de ayuno, le van a dar un líquido azucarado y a las 2 horas van a volver a extraer sangre, y si estos niveles también están por encima de 200, se realizará el diagnóstico de diabetes. Doctora, usted hablaba de síntomas. ¿Cuáles son los que ponen en alerta a una persona para realizar una consulta con un diabetólogo? Esto es muy importante. Muchas veces en la diabetes tipo 2 no hay síntomas de alarma. Sí las hay en la diabetes tipo 1, donde generalmente la insulina se agota rápidamente y los niveles de glucosa se elevan rápidamente. ¿Qué síntomas puede presentar la persona que ameriten consultar al médico de forma rápida y que son típicos de una glucosa elevada en sangre? Bueno, los más comunes son las ganas de orinar continuamente, que a esto se le llama polaquiuria, la sed desmedida, a esto se le denomina polidipsia, una pérdida de peso excesiva sin explicación en los últimos meses, entre otros síntomas. En este caso, entonces, el paciente puede ser alertado y el diagnóstico en alguna medida es más fácil. Sin embargo, en la diabetes 2, donde el déficit de insulina no existe, como habíamos hablado, y donde los niveles de glucosa a veces no son tan altos y se elevan de forma más crónica, no hay ningún síntoma. Y esto es lo peligroso de la diabetes, una diabetes que puede incluso demorar años y estar presente en un paciente y sin embargo no ser diagnosticada. De hecho, el 50% de las personas que tienen diabetes no lo saben. Cuando hacemos un diagnóstico de diabetes en estas personas con diabetes tipo 2, seguramente lo que hicimos es perder una gran oportunidad de haber hecho una prevención correcta años antes y evitar que la enfermedad se desarrollara o al menos retrasarla en años en su aparición. ¿Es decir, que la diabetes se puede prevenir? Exactamente. La diabetes 2 es una enfermedad que puede prevenirse, debe prevenirse. Es una enfermedad donde sería inexcusable no prevenir, no realizar prevención, porque se conocen sus factores de riesgo, porque se conoce que al tratar esos factores de riesgo, el tratamiento es muy eficaz en detener esa enfermedad o hacer que debute más tardíamente, como decíamos. ¿Y cómo podemos reconocer si estamos en riesgo de tener una diabetes? Perfecta la pregunta. Las personas todas, no los pacientes, las personas deberíamos conocer si estamos en riesgo o no de desarrollar una diabetes. Y para eso, entonces, tenemos que conocer las causas predisponentes para desarrollar diabetes. Lo importante es que la mayoría de estos factores de riesgo de diabetes son modificables. Es cierto que hay algunos que no se pueden modificar, por ejemplo, como los antecedentes familiares, tener un familiar de primer grado, es decir, padre, madre o hermanos con diabetes, nos marca un aumento en el riesgo. Eso es cierto y no lo podemos modificar. Por otra parte, la edad, cada vez que nos hacemos más viejos, nuestro incremento en la prevalencia de diabetes aumenta. Pero sin embargo, como decíamos, la enorme mayoría de los factores predisponentes para la diabetes sí se pueden controlar. ¿Cuáles son? Para que las personas podamos reconocerles y hacer la consulta a tiempo. Bueno, el más importante, y como habíamos dicho hoy, una de las causas de diabetes por determinar resistencia a la insulina, es el sobrepeso y la obesidad. Entonces es mandatorio que un paciente con sobrepeso y obesidad esté alerta de que puede tener diabetes y debe realizarse controles para despistar que su glucosa sea normal, además de, por supuesto, hacer los intentos para descender su peso. Otros factores que también son modificables y aumentan el riesgo de diabetes. Por supuesto, el sedentarismo. Nosotros vivimos en una sociedad que nos predispone cada vez a estar más sentados, que desestimula a la realización de actividad física, y eso acompañado de planes de alimentación muy poco saludables, con un mayor acceso y mayor consumo a bebidas y alimentos con altísimas calorías, determinan también que el riesgo de diabetes aumente de forma muy marcada. Otros factores que a veces parecen no modificables, pero sí lo son, es cuando una mamá tiene un bebé de más de 4 kilos. Eso significa un riesgo tanto para el bebé de ser diabético como para la mamá de desarrollar diabetes en un futuro. Y uno dice, bueno, ¿cómo puede prevenir esto? Sin duda que se puede prevenir. Cada mamá que vaya a buscar un bebé debería planificar muy bien su embarazo para embarazarse con un peso óptimo o por lo menos descender un peso si está muy elevado, y con esa simple estrategia el riesgo de desarrollar diabetes tanto para la mamá como para el niño van a descender de forma muy marcada.
Y por último, hay muchísimos pacientes que han tenido glucosas de ayuno que no son normales, y esto es un marcado factor de riesgo para diabetes, y sin embargo no han sido alertados acerca del riesgo de diabetes que asocia. Por lo tanto, en esta etapa, cuando uno sabe que algunos de sus valores de glucosa en sangre no han estado del todo bien, tienen que ser muy insistentes en repetir esos estudios y conversar con su médico si necesita algún estudio adicional para diagnosticar una diabetes. Doctora, usted nos comentaba que las personas que tienen familiares con diabetes tienen más riesgo. ¿Qué tanto pesa la genética en este aspecto? Bien, la genética pesa mucho, sin duda. Tener un antecedente familiar de diabetes en un familiar de primer grado, como dijimos, aumenta claramente el riesgo de la persona de desarrollar diabetes. Pero es cierto también que la genética no condena a los pacientes. Una persona que tiene un antecedente familiar no va a ser un diabético con seguridad. ¿De qué depende? De que dejemos que esta genética se exprese de los hábitos de vida que tenga esa persona con antecedentes familiares. Por más que una persona tenga un familiar con diabetes, si logra mantener un estilo de vida saludable, logra mantener un normopeso, realiza actividad física y se alimenta de forma saludable, lo más probable es que el paciente no desarrolle diabetes. Doctora, para concluir el espacio de hoy, ¿qué deberíamos hacer para prevenir la diabetes? Es recomendable que las personas consulten a su médico de cabecera para que el médico evalúe cuál es el riesgo individual de esa persona de padecer diabetes. En aquellas personas que tengan un riesgo moderado o alto de presentar diabetes, seguramente ese médico va a solicitar estudios adicionales para diagnosticarla y, aunque den normales, va a realizar un seguimiento, generalmente anual, para realizar un diagnóstico precoz. Pero por supuesto que la medida más importante es, una vez que sabemos que tenemos un riesgo alto, realizar las medidas preventivas que han demostrado ser más eficaces, que es modificar hábitos de vida hacia hábitos de vida más saludables. Y esto es mucho más fácil decirlo que ponerlo en práctica. Pensemos, de hecho, que desde la niñez tenemos nuestros hábitos de vida adquiridos. No es sencillo, pero es absolutamente posible. Y en aquellas personas que tengan sobrepeso u obesidad, adquirir estos hábitos, es decir, tener una alimentación saludable y dejar de ser sedentario para pasar a realizar actividad física regular, van a ser una prioridad de tratamiento preventivo, sin dudas. Es cierto que a veces el médico puede dar además medicación para reducir el riesgo de la diabetes. Esto no está indicado en todos los pacientes. Cada persona tiene que hablar con su médico para ver si en su caso estos medicamentos lo benefician o no. Particularmente la metformina es un medicamento que se ha utilizado largamente a través de muchísimos años, es un fármaco seguro y reduce el riesgo de diabetes, sobre todo en las personas obesas y jóvenes. Pero no es superior a los cambios de estilo de vida en controlar la diabetes, sino que colabora en algo más, en estos cambios que son la base del tratamiento, tanto preventivo como un buen tratamiento para controlar una diabetes de forma eficaz. Y para cerrar, lo que sí quería decir es que ningún tratamiento es posible si el paciente no entiende por qué debe realizar los cambios. Es muy difícil mantener una conducta a largo plazo si uno no entiende por qué. Y está en nuestra responsabilidad, de todo el equipo de salud, de informar al paciente de forma adecuada para que pueda lograr los cambios para prevenir y tratar su diabetes de forma correcta. Muchas gracias, Natalia, por este informe y te invitamos para la semana próxima a que sigas profundizando sobre la diabetes, ya que es un tema prevalente que al uruguayo tanto le interesa. Muchas gracias. Nos estaremos viendo entonces. Todo para el hogar lo encontrás en Concept Design. La mejor calidad del mercado, los trabajos personalizados, los diseños originales y exclusivos y nuestra fábrica son nuestra principal característica. Trabajamos a medida, ofreciendo garantías en cada uno de nuestros productos. Para nosotros, cada cliente es único. Vení a conocernos. Soñalo, que Concept Design te lo hace realidad. Y así hemos llegado al final de nuestro programa. Antes de irme, quiero agradecer a mis compañeros por su colaboración. A Liber Luna, que semana a semana cuida mi cabello para tenerlo siempre sano y saludable. A Nano Crema Pitox, que mantiene mi piel tersa, hidratada y libre de arrugas.
y muy especialmente a Richard Sosa del portal Net Uruguay y a Freddy Caruso, director de la revista Shop News, por su invalorable e incondicional apoyo. Recuerde que recibimos sus consultas y sugerencias a través de nuestro correo electrónico info@hablemosdesalud.com.uy. No se olvide, su salud es lo más importante. Acompáñenos y hablemos de salud.